Sí ayuda un poco a entender este tratado, leerlo como un antecedente del sistema de Spinoza. Y por eso, usualmente, les decía la sesión anterior que este tratado se ve como una suerte de discurso del método de Spinoza. Como antes de hacer el sistema, vamos a preguntarnos por el método y ya luego hacemos o entramos de lleno en el conocimiento. Entonces, así lo ven algunos, es una suerte de tratado del método, pero realmente tiene algunas cosas muy interesantes para poder ver ya un cierto distanciamiento de Descartes, ¿no? O sea, en este texto que es el Tratado de la Reforma del Entendimiento, ya vemos un distanciamiento de la posición cartesiana, aunque como estamos viendo sigue usando Spinoza un lenguaje muy cartesiano, ¿no? La idea es cartesiana, entonces hacia el final veremos un poco estas cuestiones. Y esto del intelecto y de las potencias, Descartes no lo trata mucho en sus textos. Sí, no es algo que Descartes haya reflexionado o puesto mucha atención. Entonces es una cosa que Spinoza claramente podemos decir que deriva pues de Descartes, ¿no? Como discípulo de Descartes, sigue la línea un poco, o más bien completamente de la filosofía moderna, pero él está ya tratando de superar alguna suerte de, ¿cómo lo diré? De problemas y obstáculos que ya en su momento también al mismo Descartes se le objetaba, ¿no? La división entre sustancia pensante y sustancia extensa, la relación entre las ideas y las cosas, el escepticismo del mundo exterior, la cuestión de Dios, las ideas innatas. Aquí ya vemos muchos temas en este sentido, pero ya entendemos, creo yo, y ya podemos ver la diferencia con Descartes, ¿no? En cuanto al método, en cuanto al criterio de verdad. Por aquí nos quedamos en la lección anterior. Hoy tenemos que acabar esto, así que vamos a irnos quizás un poco más rápido, espero, y ya no podemos tardarnos otra sesión más en el Tractatus Intellectus, sino tenemos que ya la siguiente sesión entrar a la ética, propiamente hablando, y hoy acabamos con esto, ¿no? Entonces, nos quedamos por aquí la sesión anterior. Espero haya quedado más o menos claro como esta idea, esto es como la manera tradicional de entenderlo, ¿no? Tenemos, bueno, es la tradicional para nosotros, pero lo que vimos la sesión anterior es que para Spinoza, lo que él llama esencia objetiva, pues puede verse como una idea y esencia formal puede verse como el objeto y la idea. Esa sería la manera en cual, con un poco de lenguaje un tanto escolástico, Spinoza explicaría esta relación, ¿no? Entre las ideas y sus objetos, que va a ser más problemático. Si ya lo leyeron en el texto, se pone un poco rara la explicación que hace Spinoza, pero vamos a tratar de irnos rápido, ¿vale? Entonces, por aquí nos quedamos, ¿no? Espero esto más o menos quede claro. Spinoza no comparte este criterio de verdad, que es el tradicional, que lo podemos ver en Descartes y en Kant también, que hay algo exterior a la mente y la manera de ver la verdad es una cuestión de correspondencia de la idea con el objeto. Si la verdad es la correspondencia de la idea con el objeto. Eso tiene un carácter extrínseco porque el objeto estaría fuera de la idea. El objeto de la idea estaría fuera de la idea, sería exterior, ¿no? Entonces sería una relación que Spinoza va a decir que a lo mejor no funciona así el conocimiento, sino que de otra manera. Y él va a proponer lo que llama un criterio intrínseco, ¿sí? Para yo poder entender si una idea es verdadera, no tengo que ir más allá de la idea, ¿sí? Con la simple idea, con la esencia objetiva, tengo yo suficiente para saber si mi idea es verdadera, ¿sí? No cabría este criterio entonces de correspondencia para Spinoza. Pues avanzando la explicación, como van avanzando los parágrafos, Spinoza nos dice algo así. Dice, la idea verdadera es algo distinto de su objeto, ¿sí? Notar esta parte. Objeto sería el ideato. Pues una cosa es el círculo, dice Spinoza, una cosa es el círculo y otra es la idea del círculo. ¿Mm? La idea del círculo, dice, en efecto, no es algo que posee centro y periferia, como el círculo, ni la idea del cuerpo es el cuerpo mismo, ¿no? Pero hay una relación entre ambos. Ahora bien,
el ser algo distinto de su objeto ideado, dice Spinoza, también será algo inteligible por sí mismo, ¿no? O sea, la idea no requiere, para ser inteligible, para ser comprendida, una relación con algo distinto. Es decir, la idea, en cuanto a su esencia formal, puede ser objeto de otra esencia objetiva, y a su vez esta segunda esencia objetiva también será considerada algo real, y así indefinidamente, ¿no? Esto está un poco raro. Esta parte, espero, no sé si la leyeron, también les pareció raro. A mí me parece, o sí la leyeron esta parte, ¿cómo ven ustedes? Esta parte de cómo se genera otra idea y así, y así, y así, indefinidamente. Cómo ven esto? Es un poco raro, pero lo que Spinoza yo creo que nos está diciendo es esto. Voy a regresar un poco a la lámina anterior, ¿no? Para tratar de ponerlo hacia allá, con la cabeza para que quede claro, ¿no? Sucede, dice Spinoza, que yo puedo tener una idea, una esencia objetiva. Esta sería la idea. Pero yo puedo generar, dice Spinoza, de esta idea genero otra idea sobre esta idea, ¿sí? Tendría aquí otra idea, y esta nueva idea, sería entonces la esencia objetiva, y esta pasa a ser la esencia formal. De tal manera que yo ya no requiero salir del objeto, de la idea, sino quedarme aquí mismo. Y dice, y bueno, y de esta otra puedo yo formarme otra idea, ¿no? Igual, que tendría como objeto esta cosa que está acá, y esta tendría como objeto esta que está acá. Entonces ya no estoy saliendo yo de las ideas, ¿sí? Me estoy quedando las ideas con las ideas, y también lo veremos en la ética, y las cosas con las cosas. Si las ideas se explican a partir de las ideas, y los fenómenos físicos a partir de los fenómenos físicos. Entonces está manteniendo aquí Spinoza una suerte de explicación como interna, intrínseca de la idea. Por eso dice, ¿no? Si regresamos al párrafo donde estaba, ¿qué es esto? ¿No? Dice, en cuanto, también si es algo inteligible, será, digamos, se puede hacer comprender por sí misma, ¿no? En cuanto a su esencia formal, y puede ser esencia objetiva y a su vez de otra, y así indefinidamente, ¿no? Obviamente no lo tenemos que hacer siempre, pero es Spinoza, es factible que así podamos entender las ideas, no por su referencia a otra cosa distinta de ellas, sino dentro de ellas mismas. Entonces, esto nos diría que en la idea verdadera es algo distinto de su objeto, ¿sí? La idea y su objeto son algo distinto. Pero, dice Spinoza, la idea es inteligible por sí misma, sin referencia a su objeto. O sea, ella es inteligible por sí misma y no nos interesa la referencia al objeto, la puedo comprender como nos está diciendo. Tú dijiste esta frase la semana pasada, ¿no, Ernesto? Si no mal recuerdo, ¿no? Para que yo sepa algo, me es necesario saber que lo sé. No me es necesario saber que lo sé, y mucho menos saber que sé lo que sé, ¿no? Para saber algo, no podemos hacer un proceso, dice Spinoza, como al infinito. No es necesario saber que lo sabes. Y parece ser que el buscar un método nos mete en este carril. ¿Cómo estoy seguro de que yo sé esto? Ah, tú necesitas un método para demostrar que yo sé esto. Y así, y así, y así. Entonces no es necesario caer en este regreso al infinito de demostraciones, de ideas, sino que basta simplemente con saberlo, porque en la misma idea está el criterio y no hay nada exterior a la idea. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, dice la certeza, dice Spinoza, la certeza es la misma esencia objetiva, ¿no? Es el modo, dice Spinoza, es el modo como sentimos la esencia formal, o sea, la idea, ¿sí? Recuerden que una idea, o sea, la idea en la mente se pasaría a ser la esencia formal, ¿no? La que está en la mente, y luego la idea de esta idea sería la esencia objetiva. Entonces, el objeto estaría, digamos, dentro de la mente, y ésta se sentiría como certera, dice Spinoza, ¿no? Por eso solo requiero yo formarme una idea verdadera.
de este objeto. Pero, y, y insisto, también aquí Spinoza, por lo que yo alcanzo a ver en el texto, para Spinoza las ideas son objetos, al menos, digamos, las que son objetos en sí serían como esencias, ¿sí? El objeto el objeto de conocimiento de la idea sería una esencia. Entonces la cuestión es formarnos una idea de un objeto que es una idea, pero es una esencia de un árbol. Entonces te formas una idea verdadera. Y cómo se siente esa esencia es la certeza, diría Spinoza. Pero nunca salimos como del círculo de las ideas, ¿no? Nunca salimos a comprobar si corresponden con las cosas, porque ese no es el método que sigue Spinoza. No es un método extrínseco, sino que dentro de la idea y su objeto, tengo que encontrar las garantías de la certeza, de la verdad. Pero en ese sentido, yo puedo formar ideas de otras ideas y ahí estaría la manera de encontrar la certeza y la verdad, no con una correspondencia con algo exterior, ¿no? Por eso el conocimiento para Spinoza o el método que nos está proponiendo es un método reflexivo, ¿sí? El método el que nos da esta idea de la idea, ¿sí? La idea de la idea es una reflexión, ¿no? De cierta manera, em, digamos que esto va a ser importante también en la ética, en la parte 2 cuando habla del alma. La idea de la idea es como la autoconciencia, de cierta manera, pero lo iremos viendo. Dice, no hay idea de idea si no se da primero la idea, y si no se da primero la idea, no se dará tampoco método sin que se dé primero la idea. O sea, no podemos tener idea de la idea si no se da primero una idea. Entonces, la idea es que se da en el pensamiento, o sea, se da en el mismo intelecto, se da una idea y a partir de eso tenemos que sacar el método, ¿no? Por eso dice, el buen método será aquel que muestra cómo hay que dirigir la mente conforme a la norma de la idea verdadera. Entonces, el método es eso, seguir la norma de la idea verdadera. Pero para tener una idea de una idea, necesitamos que primero se dé una idea y es el intelecto el que las produce, no hay que buscarlas afuera. Spinoza no habla de ideas innatas, no sé si se fijan, no está, a menos en el Tractatus, no está diciendo que haya algún tipo de innatismo, no, porque conoce muy bien estos debates y estas críticas al innatismo cartesiano y no quiere caer tampoco en el suponer que hay algo en el intelecto que se forma de manera innata y que está puesto por Dios ahí mismo. No quiere caer en eso, o sea, no lo dice, en ningún momento lo dice, pero dice, el intelecto produce ideas verdaderas. Y eso el método es seguir esa idea y la norma que da esa idea verdadera. O sea, una idea, ya aquí lo tengo hecho, si lo ven aquí está más o menos, ¿no? Tenemos aquí la idea de la idea. Esa es una idea de una idea. Y de aquí podemos tener certeza, dice Spinoza. No hace falta una cuestión exterior, ¿no? Que es problemático también para la época por el contexto cartesiano. Y bueno, esto lo voy a hacer así como un poco más rápido. Spinoza piensa que el orden de las ideas, aquí ya lo está planteando un poco esta idea, el orden de las ideas corresponde con el orden de las esencias, que también serían ideas en algún sentido, ¿no? Entonces hay una suerte de correspondencia, dice Spinoza, como casi simétrica, análoga, entre la esencia objetiva y la esencia formal, como entre mis ideas y las esencias de las cosas que serían como ideas también para Spinoza. Entonces, es una filosofía como que parece centrada en las ideas. Y dice Spinoza, es indispensable ante todo que exista en nosotros una idea verdadera a modo de instrumento innato, ¿sí? O sea, no dice idea innata. Habla de él de un instrumento más que de un... Es que, a ver, es que las ideas innatas eran contenidos, como si fueran contenidos estáticos del pensamiento, que estaban ahí. Entonces,
es un problema ver cómo se desarrollan y cómo eso es muy problemático para el pensamiento de Descartes y sus intérpretes. Por eso él dice que la idea verdadera, si bien no es una idea innata, está ahí como un instrumento innato y que estaría dado por el intelecto, para que una vez entendida ella, se entienda a la vez la diferencia que existe entre esa percepción y todas las demás, ¿no? Y en esto es una parte del método. O sea, eso está dado la verdad, en cierto sentido. La verdad está dada, dice Spinoza. Tenemos nada más que entender la verdad para poder distinguir claramente las cosas, ¿no? Y recuerden que todo esto es para poder tratar de seguir una norma de vida, al final de cuentas, ¿no? Es la norma de vida lo que nos debe, digamos, ser el fin último del método. Cómo encontrar la felicidad hay que distinguir las percepciones entre las que hemos visto, ¿no? De lo que hemos revisado de los niveles de conocimiento, ¿cuál de esos niveles es el más adecuado para el ser humano? Obviamente será para Spinoza la ciencia y el intelecto, el nivel intuitivo, el intelectual. Entonces, esa es la primera parte del método. Esa es una parte del método. Distinguir la idea verdadera para a partir de eso poder distinguir esta percepción de todas las demás. ¿Todo bien aquí? ¿Cómo ves, Juan Pablo, esta parte? ¿Tú ya conocías a Descartes, Juan Pablo? Sí, ¿no? Tú ya me dijiste que tenías formación filosófica, entonces... Sí, bueno, no he podido leer tanto porque son complicadas Ujú. y lamentablemente Spinoza ha sido el sacrificado, pero sí, no, Descartes sí lo ubicaba. Ujú, Híjole, me está costando un poco ver la diferencia. A ver si ujú, lo puedes distinguir un poco ujú. más entre idea e instrumento. O sea, chance Ujú, solo como desde esa ujú. definición fundamental, o bueno, la distinción fundamental que está haciendo Spinoza. Ok. Como que me está costando, Ajá, ok, no ok, sé. ok. Es que, a ver, yo creo que para Spinoza la idea de instrumento es una suerte de actividad, ¿no? Como una suerte de actividad. Es un instrumento, y es como un instrumento que produce una norma de verdad por sí mismo. Yo lo vería así, como esa actividad. De hecho, Spinoza, si te fijas en alguna parte, bueno, y espero que lo lean también, dice que le gusta, o más bien presta mucha atención en esta capacidad activa del intelecto, de producir ideas, más que en la capacidad pasiva de recibirlas. Así lo dice, ¿no? Esta receptividad, esta actividad. Entonces dice que él prefiere, y también esto lo retoma en la segunda parte de la ética, la capacidad de producir ideas de la mente, produce esa parte activa. O sea, porque no están, las ideas para Descartes, las ideas innatas son como dadas. O sea, están como dadas ahí en la mente, de alguna manera ahí están fijas. Y esta idea del instrumento, que la idea sería el instrumento, porque es como una regla que se produce activamente en la mente, no es algo fijo, ¿no? Y no hay nada más una idea, hay muchas ideas, dice Spinoza. La idea es encontrar la más perfecta de todas. Sí, pero de que tenemos la capacidad de que la verdad está en nuestro intelecto. Ahí está, dice Spinoza. O sea, no hay, digamos, diferencia. En Descartes quizás, no sé, quizás por eso también es extraño, ¿no? Porque el criterio de Descartes de verdad es la actividad del yo pienso consigo mismo, ¿no? El pienso, luego existo, ¿no? El, lo que el pensamiento aprende en el cogito es a sí mismo. O sea, el pensamiento se aprende a sí mismo. Por eso no hay lugar a dudas, por eso es algo completamente evidente, claro y distinto. Pero se está autopensando, digamos, ¿no? Pienso y por lo tanto soy, por eso no es dudoso. Acá creo que Spinoza no está pensando en eso, en esa autoconciencia, de cierta manera, sino en una suerte de producción del intelecto mismo, de las ideas. Como que no es, digamos, no sé si me lo logro distinguir tan claramente con eso. Si no, ahorita coméntame. Dime, Ernesto, adelante. Sí, justo sobre Ujú, esto que
Spinoza se distancia de Descartes en el sentido de que no niega este realismo casi aristotélico, de decir que las cosas existen, pero tampoco el Es un realista, cartesianismo Spinoza. Es un realista de las esencias. de las esencias, pero Ujú, también toma el criterio cartesiano de que la idea y pensar ujú. sobre la idea es una norma de verdad. Sí. Entonces, creo que al ponerlos en el mismo tablón puede equiparar la capacidad de producir una idea Ujú, verdadera con lo que puede percibir así de manera ujú. pasiva el intelecto, ¿no? Sí, sí, sí. No, y hay que pensarlo, creo, así, como dices. O sea, creo que sí. Piénsalo así. Em, cuando Descartes habla de esto, de la idea del Dios y del alma, y trata de salvar el conocimiento del escepticismo, él piensa que, y ahí también hay una relación, ¿eh? Sería interesante hacer un trabajo de Spinoza y Descartes, pero hay una relación porque Descartes recurre a Dios para garantizar que como Dios es bueno, Dios no puede engañarme, entonces no puedo estar siendo engañado todo el tiempo y tiene que haber verdad y certeza, ¿no? Yo creo que Spinoza en cierta medida está recurriendo un poco a Dios también, porque es la idea de Dios, al final de cuentas, la que le interesa, la idea del ser perfectísimo, la más simple, que es la norma de verdad, aunque dice que cualquier idea verdadera sería, pero esta idea de encontrar en el propio intelecto, no como algo que ya esté ahí, sino que hay que producirlo, que hay que hacerlo. Es la actividad del pensamiento del alma la que produce. Y esa es por eso, en tanto buscamos las potencias del intelecto, las capacidades del intelecto, es lo que quiere buscar Spinoza. Cosa que te digo, siento que Descartes no lo puso sobre la mesa, no hay un análisis así de las potencias del intelecto, y Spinoza sí, porque piensa que ahí está la norma de verdad. Entonces la verdad ya la traemos de alguna manera, o ya la podemos producir con el entendimiento. La produce la norma de verdad que te permite distinguir la verdad y la falsedad, ¿no? Como tal, no es una suerte de que sea algo dado, hay que producirlo, ¿no? Por eso, en ese sentido, la idea perfecta sería la del ser, la de Dios, ¿no? Y es la que nos da el método más perfecto de verdad. Porque hay otras más, ¿no? Ya vimos que para las ideas no hay que compararlas con otra cosa distinta, sino con ellas mismas, ¿no? Entre ellas. Ahí hay que quedarnos en una filosofía de las ideas. Pero esto me gusta mucho Spinoza porque creo que también preludia como algunas ideas que surgen en la ética. Es la mente se entiende mejor a sí misma cuantas más cosas se entienda de la naturaleza. Si, o sea, no hay un aislamiento, o sea, no hay para Spinoza una suerte de reclúyete en tu pensamiento y olvídate del mundo. No, más bien dice Spinoza, entre más la mente entiende la naturaleza y su orden, más se entiende a sí misma, como una suerte de diversidad, de pluralidad, ¿no? Y por eso alcanzas un grado más perfecto cuando pones su atención en Dios, ¿no? Entonces, esta cosa también es interesante. Cuanto mejor se entiende el orden de la naturaleza, más fácil se libra de esfuerzos inútiles, ¿no? Entonces, el objetivo de la mente es la comprensión clara de la naturaleza y tanto más de ese orden natural que nos permitiría distinguir qué es lo útil y qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros, para los seres humanos. Por eso, la labor de la filosofía Spinoza es una suerte de guía de vida, guía de vida, pero que pasa por una propuesta epistemológica. ¿Sí? O sea, es una es una ética. O sea, al final de cuentas, puede resultar, como decíamos, extraño que la ética pues, no hable de ética, comienza hablando de Dios, pero la parte ética viene al final. O sea, la última parte de la ética es la invitación ya a cómo se va a vivir, pero después de una suerte de reflexiones sobre Dios, sobre el alma, sobre el hombre, sobre la naturaleza, y al final ya vienen todas las consecuencias prácticas, que es la felicidad o la beatitud o lo que podamos aspirar en ese sentido, pero es el conocimiento durante todo el tiempo. Es el conocimiento lo que nos va a hacer felices, lo que nos lleva a la felicidad. Comprender la naturaleza, comprender su orden, ¿no? De la idea verdadera, dice Spinoza, aquellas cosas que tienen conexión con otras
como sucede con todas las que existen en la naturaleza, serán entendidas y sus esencias objetivas tendrán esa misma conexión unas con otras. Es decir, que de ellas serán deducidas otras ideas que tendrán a su vez conexión con otras, con lo que aumentarán progresivamente los instrumentos del intelecto para adelantar el conocimiento, ¿no? O sea, hay una concatenación de las ideas y de las cosas también a las que se refieren. Y entre más podamos deducir ese orden, el intelecto genera instrumentos más complejos que le permiten comprender más la naturaleza y así adelantar el conocimiento y ser mucho más feliz, ¿no? Entonces, esta idea de que todo está conectado, de alguna manera preludia la idea de una totalidad, ¿no? La idea de una totalidad, o sea, todo está conectado y no hay nada fuera de la totalidad, que va a ser la idea de este Dios sustancia de la ética. Todo está conectado, las esencias, las cosas, porque todo está dentro de la misma naturaleza, dice Spinoza acá, ¿no? La naturaleza. No sé si aquí ya Spinoza está pensando en Dios, no creo, pero está pensando una suerte de totalidad que es la naturaleza, donde todo se entiende en relación con otro, ¿no? Entonces la idea, esta idea verdadera, debe convenir exactamente con su esencia formal y resulta una vez evidente que para que nuestra mente reproduzca el modelo, o sea, hay que reproducir en nuestra mente el orden de la naturaleza. Y vean esta idea, y para hacer esto, para poder reproducir exactamente el modelo de la naturaleza en nuestra mente, debe hacer surgir todas sus ideas, deducir a partir de aquella que expresa el origen y fuente de toda la naturaleza, a fin de que también ella sea la fuente de todas las demás ideas. Entonces es Dios. Entonces es la idea de Dios aquí. O sea, a partir de la idea verdadera de Dios, podemos deducir toda la naturaleza como ella, como si fuese la fuente de la que las crea y también de las ideas. O sea, de las dos, tanto las ideas como la naturaleza tendrían su origen o podríamos deducirlas a partir de esa idea verdadera que sería la idea de Dios, ¿no? Entonces, ese es el método aquí un poco que busca Spinoza, que busca realizar a partir de descubrir ya la idea verdadera, ¿no? ¿Y qué podemos hacer que hay objeciones contra esto, ¿no? ¿Cómo, diríamos, le dirían a Spinoza, cómo se puede probar este método? Mediante un razonamiento, ¿no? Que ese es el método que hemos buscado y hemos visto que hay objeciones escépticas, ¿no? Le dirían a Spinoza, ¿cómo comenzar por la idea dada? Exige una demostración, ¿no? Deberíamos probar a su vez este razonamiento y después este otro y así al infinito, ¿no? Esa sería la objeción que Spinoza está manejando o ha estado manejando desde el principio del texto un poco, pero dice Spinoza, no hay problema porque la verdad se manifiesta a sí misma. Para probar la verdad y el buen razonamiento, dice Spinoza, no necesitamos ningún instrumento aparte de la misma verdad y del buen razonamiento, ¿no? Una suerte como de autoevidencia racional del intelecto, donde es como decían hace rato, yo sé que sé, y entonces no hay necesidad de caer en esa pregunta de cómo sabes que sabes, y cómo sabes que sabes que sabes que sabes, y tratar indefinidamente de encontrar un método. No, nunca empezarías a deducir el sistema si tuvieras que ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Por eso Spinoza lo dice. La verdad ahí está en el intelecto. Es manifiesta, se manifiesta a sí misma. Y no necesitamos nada para probarla más que la verdad misma y el buen razonamiento. Por eso estas objeciones a Spinoza no le preocupan, porque él piensa que estamos ya en la verdad y no necesitamos un método para encontrarla, ¿no? ¿Por qué los hombres entonces, dicen, no efectúan la investigación de la naturaleza según el orden, ¿no? Y la respuesta es que hay muchos prejuicios. Spinoza es un gran enemigo de los prejuicios, ¿no? Del fanatismo, de los prejuicios, de, de los antropomorfismos. También Spinoza está en contra de antropomorfizar la naturaleza. Spinoza es un gran enemigo de la teleología
como un modo de explicación que él cree que es completamente humano. La religión igual, ¿no? En cierto sentido es un gran crítico. Dice, además porque se requiere una distinción constante y rigurosa, lo cual exige gran esfuerzo, finalmente a causa de las cosas humanas, que como ya he explicado, es totalmente variable. Entonces el error humano, pues, los errores que cometemos los seres humanos están en no comprender bien el orden de la naturaleza, no investigarla según el orden que debemos hacerlo, ¿no? Confundimos las causas y los efectos y entonces no logramos entender. Y por eso son los prejuicios religiosos, ¿eh? Justamente se refiere Spinoza al prejuicio religioso, los fanatismos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, el origen es eso, y hay que eliminar eso, esas ideas, ¿no? Un resumen hasta acá. Ya expusimos el verdadero bien. ¿Qué es lo que busca Spinoza? Pues es la perfección, dice la naturaleza humana, una naturaleza humana mucho más estable. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero bien? Dice, aquel que sirva de medio para llegar a una concepción más firme de la naturaleza humana, ¿no? Ya, ese es el bien. Todo lo que sirva de medio para llegar a esa concepción estable es el verdadero bien. Diferencia, ¿eh? No es el bien supremo. ¿No? Lo que es un verdadero bien es lo que nos acerca a esa concepción más firme. El bien supremo sería alcanzar esa felicidad que produce esa naturaleza estable. Entonces, el verdadero bien y, digamos, el bien supremo. A partir de esto, ya tenemos también Spinoza, ya tenemos cuál es el fin al cual debemos buscar nuestra vida, el verdadero bien. Entonces también ya tenemos el método, el mejor, digo, la mejor percepción, el mejor modo de conocimiento que nos permite eh, tratar de alcanzar esa estabilidad es la ciencia intuitiva o esta cuestión del intelecto, no la razón, no la ciencia, sino la ciencia intuitiva o la intuición intelectual, ¿no? Entonces, es percibir una cosa por su esencia o por el conocimiento de su causa próxima, que sería una esencia. Por ejemplo, nosotros podemos conocer el mundo, dice Spinoza, y como el mundo es un efecto de Dios, para poder entender la realidad, tenemos que conocer la causa de ese efecto que somos nosotros. Entonces está apuntando, Spinoza dice, y lo veremos cuando lleguemos hacia el final de la ética, ¿no? La felicidad está en amar la realidad misma como una expresión de la sustancia absoluta y ver que yo soy una expresión de esa sustancia misma. Pero partimos en cierta, también menciona Spinoza las cosas del mundo, de los entes particulares, como un efecto de esa causa que es Dios. Entonces, la ciencia intuitiva nos puede llevar de las cosas finitas a la sustancia infinita, pero también podemos ir de la sustancia infinita a las cosas finitas. O sea, eso es un problema que revisaremos ya la siguiente sesión cuando entremos al libro uno. Pero, ¿qué relación hay? Que esa es una cuestión como interesante, ¿no? ¿Qué relación hay entre Dios como sustancia infinita y nosotros que somos esa expresión finita? ¿Y por qué somos expresión finita si somos expresión de algo que es eterno, infinito, ¿no? Y eso es una suerte de concepción interesante, ¿no? Que iremos viendo, pero resuelve muchas cosas. Esa idea de que lo finito no se opone a lo infinito, sino que lo finito está dentro del infinito, ¿no? Entonces ahí es interesante, eso le va a gustar mucho a los idealistas alemanes, ¿no? A Hegel particularmente, ¿no? De que está dado de alguna manera lo infinito en lo finito también, ¿no? Lo infinito está dado en lo finito, de cierta manera, o se expresa en esa finitud, ¿no? Y ya con esto hemos alcanzado la primera parte del método. Hasta aquí es donde llevamos el camino, más o menos por el parágrafo 49-50. Y aquí
ya una vez que hemos hecho eso, lo que Spinoza comienza a hacer es una suerte de distinciones, ¿sí? Como ya tenemos el criterio de la idea verdadera, ya sabemos cuál es el método, la mejor manera de percibir y de conocer que nos va a llevar al bien supremo, ya podemos distinguir cuáles son los verdaderos bienes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, Spinoza, la segunda parte es aplicar el método, o sea, la idea verdadera, su criterio, y distinguir los tipos de ideas, particularmente. Entonces, distinguimos las ideas de otras percepciones para que así la mente se concentre en lo bueno, lo que es verdaderamente bueno para ella, y proporcionar reglas para ir conociendo más cosas, cosas desconocidas a partir de dicha norma, ¿no? Hay que fijar un orden para no fatigarnos y este método debe ser aplicado al ser perfectísimo lo antes posible, ¿no? O sea, a la idea de Dios. Entonces, con esta parte lo que empieza es distinguir tipos de ideas, ¿no? Un poco para avanzar acá. Primera parte, ya la vimos, es un poco la idea. Entonces, cuál es la diferencia entre una percepción ficticia, falsa y dudosa, ¿no? Que son las ideas que empieza a explicar Spinoza, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo bien, Ernesto, hasta aquí? ¿Todo perfecto? ¿Va quedando claro más o menos para dónde vamos? Igual, Alan, ¿todo bien por ahí? Iván, perdón, no sé por qué sigo diciendo Alan. Iván, ¿todo bien hasta aquí? Te Sí, todo escucho. bien, gracias. Bueno, Dime, bien, tú bien, comenta. no sé, veo aquí un bloqueo, o quizá lo esté entendiendo mal, Ujú, sobre las ideas que genera uno mismo, o la ujú, idea sobre la idea, ujú, que creo que para generar una idea necesitamos sí tener una observación de la realidad o del mundo. Entonces, ujú, yo podría decir eso, ¿no? Que para tener una idea necesito observar el mundo, necesito observar el árbol y ya ujú. luego pensar en el árbol. Y ya sobre eso empezar a pensar la idea del árbol, de la idea del árbol, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, no sé si voy por No, no, ahí no, o adelante, algo, ¿no? adelante. No, tú, qué bueno, coméntalo, adelante, no, esto es para que tú comentes igual esas cosas. Me encanta que las comenten y si hay esta cosa, y si crees que es así, tú adelante. Es una cosa de tratar de entender, porque luego uno tiende a tener como ciertas opiniones que luego dice los filósofos parece que van contra el sentido común, ¿no? O sea, el filósofo parece ir en contra del sentido común y en este caso, como bien dices, ¿no? Resulta que para Spinoza, em, el conocimiento, como has visto, no es algo que provenga de los sentidos. De hecho, las ideas que provienen de los sentidos, Spinoza nos va a decir en la ética igualmente que las ideas que son sensoriales, en realidad no podemos confiar en ellas, porque muchas ideas de los sentidos, como seguro también te das cuenta, están sujetas a errores y en realidad no podríamos de alguna manera pues explicarlas correctamente. Entonces, lo que genera un conocimiento o sea, cuando tú conoces lo que es un árbol, dice Spinoza, no estás conociendo este árbol particular, estás conociendo la idea del árbol. Y esa idea del árbol no es el árbol particular. Es una suerte como de esencia, porque él cree que existen esencias de las cosas, como buen racionalista. Entonces, desecha el conocimiento sensorial. Entonces, lo que Spinoza te diría, sí, claro, tienes una idea del árbol, del perro, de la piedra, de la montaña sensorial. Claro, eso está bien. Y puedes ir por el mundo con tus ideas sensoriales. Pero lo más seguro, diría Spinoza, es que esas ideas sensoriales no te sirvan para conocer la esencia del árbol. Lo más seguro es que esas ideas sensoriales sean contingentes, cambiantes, un tanto oscuras, confusas, y que tengas que conocer la esencia del árbol sin esa idea ficticia o esa idea producto de la experiencia. No sé si, o sea, Spinoza no está negando que parece que las ideas las obtenemos de las cosas, que las ideas imprimen en nosotros una representación y nos formamos una idea cuando vemos el objeto. Eso, es Spinoza, no está en duda. Lo que está en duda es el valor de ese tipo de conocimiento para la ciencia.
y para el conocimiento filosófico. Él diría, sí, está bien, lo tenemos, podemos explicarlo de esa manera, pero entraríamos en problemas cuando tratáramos de conocer la esencia del árbol, porque a lo mejor tenemos tú y yo ideas diferentes del árbol, porque nosotros, cada uno de nosotros genera ideas del mundo distintas con los sentidos. Y para poder conocer un punto en común de la cosa, las ideas de los sentidos, de la imaginación, no serían adecuadas. Es un racionalista, ¿eh? Eso es racionalismo. Decir que a través de los sentidos y de lo que viene de las sensaciones y los sentidos no se llega al conocimiento del ser de la cosa, digamos, ¿no? Entonces, por eso diría eso, Spinoza, más o menos. Sí, creo que ya está más A ver, claro. Sí, sí, digo, al final tú pues es la comenta. idea, ¿no? Es la esencia Ujú. a lo que va Spinoza, ¿no? Y como bien dices, ¿no? A lo mejor alcanzar el mayor intelecto, conocimiento de las ideas, Vamos a no ponerlo también sobre el así. mundo real como tal. Tú tienes la idea de Juanito, por ejemplo, un amigo, ¿no? Piensa, tienes la idea de Juanito. Yo te pregunto, ¿sabes cuándo nació Juanito? Sí. ¿Sabes quiénes son los hermanos de Juanito? Sí. ¿Sabes si está casado? Sí. ¿Tiene hijos? Va. ¿Sabes cuándo nació? Sí. Tienes muchas percepciones de él, Ujú, pero yo te diría, conocer la esencia del hombre universal en general sería conocer la esencia de Juanito o lo que es Juanito para ti perceptivamente. Yo pensaría, ujú, no. El conocimiento de las cosas particulares del mundo es un conocimiento sensorial y que no tiene un valor de la esencia. O sea, estás conociendo un objeto particular, ujú, una cosa, un ente que dice Spinoza, y vamos para también, es un ente posible solamente, claro. posible. O sea, y el conocimiento filosófico de Spinoza, o como ve el conocimiento filosófico, es un conocimiento de la esencia, y la esencia tiene un carácter inteligible, o sea, la esencia no es el particular. Ujú, La esencia de hombre no es el particular, no eres tú, no soy yo, no es Juanito. La esencia de hombre es un universal, una esencia que es distinta de los particulares, y ese es el conocimiento al que aspiro filosóficamente, de la esencia, no de los particulares. Entonces, cuando dices tengo ideas de las cosas, sí, pero esas ideas, como vienen de la imaginación y los sentidos, no funcionan, son oscuras, tienen sesgos, prejuiciadas. ujú. Entonces, por eso él diría, eso no es el camino que debe seguir la filosofía ni la ciencia, ¿eh? Piensa eso también, ni siquiera la ciencia tampoco se hace a partir de ideas sensoriales. Si nosotros nos quedáramos con la idea que tenemos del sol, por ejemplo, a través de los sentidos, pues el sol, la idea de los sentidos lo que dice es que el sol es una cosa así de chiquita, pero las ideas astronómicas que tienen un valor científico, la idea del sol es pues diferente que la idea de de las sensaciones. Entonces, es una degradación para Spinoza de las sensaciones y las ideas de los sentidos que no funcionan para el conocimiento. O sea, sí las parece que las obtenemos de las cosas, pero no son fundamento de conocimiento ni científico, ni menos filosófico, menos filosófico. Entonces, te diría eso, ¿no? Que Ujú. no sé si con eso más o menos queda clara también. Así son los racionalistas en general, ¿eh? O sea, el valor, el conocimiento universal no viene de los objetos particulares, sino de las esencias o de otro tipo de experiencia que no es esta, Ujú. porque no, aquí conocemos particulares, sensoriales. Entonces, sí, no sé si con eso algo más. Tú adelante, o sea, tú comenta, tú siéntete con libertad, igual el resto lo conoces, de verdad, con libertad de decir dudas así que tengas, que dices, "Es que como que no me suena, adelante, no pasa nada." No, súper bien, creo que ya está un poco más claro. Y también, sobre todo, ahorita me hizo match Ujú, sobre los prejuicios, entonces va muy ligado lo sensorial ujú. que nosotros tenemos, eso también nos puede llevar a prejuicios y es algo que no nos daría Y el eh, verdadero conocimiento. es, es interesante que es como dices, Spinoza en la ética nos va a decir que las, las disputas y los desacuerdos entre los seres humanos se dan porque nosotros tenemos una experiencia del mundo que es individual. Cada uno tiene el mundo o ve el mundo desde una perspectiva particular y parece ser como si de la perspectiva de la que yo la veo,
O sea, los momentos y el orden, parece que el orden en el cual yo experimento el mundo, la naturaleza, yo creo que es el orden de las cosas. Y tú vas a decir que el orden en el que tú lo experimentas es el orden de las cosas. Entonces hay una contraposición de yo veo el mundo así, tú lo ves así, hay un desacuerdo. Entonces hay que conocer, es Spinoza, el verdadero orden de la naturaleza para poder evitar esas disputas entre los seres humanos. Y además, como dices, los prejuicios, el fanatismo religioso, que nos nubla muchas veces la comprensión del mundo, ¿no? ¿Quieres comentar algo más? Adelante, Iván. No, digo, ese era todo. Igual como que lo engloba, Ujú, cuando dice que Dios no hace milagros, ujú. sino que más bien, si uno nota lo contrario, es porque realmente uno no conoce el orden de las cosas. Es a Exacto. lo que va, se va a acercar, ¿no? Exacto. Sí, Spinoza dice que los milagros no... Tiene por ahí algunas, en algunos escolios, como bien dices, seguro lo leíste, ¿no? También viene, creo que viene en un apéndice, si no mal recuerdo, hacia el final de uno de del primer libro, creo que ahí está. No creen los milagros, Spinoza, porque los milagros son un rompimiento del orden de la naturaleza. O sea, Ujú. son una cosa producto de fanatismo y además como teleología, como si Dios fuera, de entrada Dios no es un hombre que tiene deseos ni voluntades, porque eso también es un grave error. Pensar a Dios como teniendo una voluntad antropomórficamente es, para Spinoza sería una herejía y una falsedad de cómo es Dios en realidad, ¿no? Pero sí, por ahí va un poco esa parte. Tiene que ver, es interesante, ¿no? ¿Quieres Sí, comentar algo gracias. tú, Ernesto? Adelante. De que este momento de Spinoza de Ujú, entender las esencias ujú, me recuerda un poco a platonismo, pero con esta tendencia del aristotelismo de manejar la idea como ujú, inmanente a las cosas, o sea, en el asunto de los géneros, ujú, de que el género es la cosa y ya nada más las especies son lo que se particulariza ujú, en lo que se ujú, observa en la experiencia, ¿no? ujú, Entonces, prácticamente Spinoza está apuntando a encontrar la manifestación de o más bien, la idea que se ve después manifestada, ¿no? ujú. Prácticamente. Pero Sí, sí, inmanente sí. en el mundo, no trascendente al estilo platónico. Ujú, Y creo que esto lo ve muy bien después al tratar de enarbolar que nuestra mente, o más bien la mente humana, puede ujú, recapitular la existencia en el sentido de que pues se encuentran como los elementos mínimos, claros y distintos, ujú. singulares, de los cuales pues se pueden permutar y hay que enseñar a la mente a mezclarlos adecuadamente para construir ideas verdaderas a partir de esas casi intuiciones evidentes y demás, ¿no? Sí, hay muchos prejuicios, como dices, y esos prejuicios provienen de muchas veces cuestiones políticas y religiosas también, ¿no? En realidad, eh, el primer paso, por eso lo ven, el primer paso es tener una concepción de la verdad y de las ideas claras y distintas para poder distinguir. Y esto quizás nos remite, como decías y como te estaba comentando, sí es un platónico en ese sentido, eso, sí es un platónico, o sea, coincido con eso, ¿no? Es una postura que no solamente mantiene Platón, quizás San Agustín también, es como esto de las esencias es algo común, ¿no? Pero en ese sentido, Spinoza te diría que piensa que hay un orden natural. O sea, ese orden natural es el orden de la naturaleza que tendríamos que tomar como modelo para guiar no solo nuestra vida individual, sino nuestra vida colectiva. Sí, al final de cuentas, la propuesta de Spinoza es una comunidad, o sea, lo colectivo, y, y siempre remite a este orden, ¿no? Entonces hay que ordenar los pensamientos conforme al orden necesario de las cosas. Sí, porque si yo lo ordeno, entonces, si yo comprendo el orden necesario, entonces comprenderé cómo adecuar mi conducta y mis deseos, ¿no? A ese orden. Entonces, por eso esta insistencia, ¿no? En como nuestro de eliminar, sacar de la ecuación todas aquellas percepciones que resultan falsas y oscuras, porque es lo que nos nubla la mente para poder tomar decisiones sobre nuestra vida individual y también colectiva, como seres, como humanidad, como sociedad, ¿no? Y bueno,
aquí lo podemos ver, ¿no? Un poco con lo que estamos comentando. Para Spinoza, las percepciones empíricas se refieren siempre a un objeto individual. Y el objeto individual es distinto de la esencia objetiva, que sería más universal y que no cambiaría, mientras que el de abajo sí cambia y no es estable. Recuerden que Spinoza busca como algo estable para la naturaleza humana, ¿no? Y cuando percibimos el mundo es cambiante y esos objetos individuales en realidad terminan siendo, no son buenos objetos de conocimiento. Spinoza piensa que todas las ideas que tienen como objeto estas cosas, objetos individuales, todas son para él, en cierto sentido, ideas ficticias, ¿sí? Porque tienen en cuenta la existencia de los particulares. Entonces son ideas ficticias. ¿Por qué? Ficticias aquí tiene que ver con imaginar para Spinoza. Ficticias no quiere decir que sean solamente ficciones del espíritu. O sea, que el árbol que estoy viendo no existe, por ejemplo, ¿no? El árbol particular no quiere decir que no exista, que sea como un oasis. Fingir para Spinoza quiere decir imaginar. Y lo que dice es que en la percepción de estos objetos del mundo, la imaginación juega un papel fundamental en la producción de esas ideas, ¿sí? Y estos objetos, llama Spinoza, son objetos que él pone como posibles. Son objetos posibles porque su ser, su existencia, o más bien su esencia no implica su existencia. O sea, son objetos que pudieron ser o no ser. O sea, pudieron ser o no ser estos objetos. Pudieron ser o no ser. Yo pude no haber sido. Yo soy una cosa o un ente posible. ¿Sí? Soy un ente posible como lo es el árbol que está fuera de mi casa, porque ese árbol pudo no haber germinado. Pues soy las entidades de lo posible. Todos los entes posibles solamente me dan ideas ficticias. Todos los entes posibles solo me dan ideas ficticias. Y dentro de los entes posibles, pues todo lo de la experiencia son entes posibles. El árbol que está allá afuera no es un ente necesario. Yo no soy un ser necesario. Ni el perro que está pasando por la calle es un ser necesario. También habrá ideas ficticias de las esencias, pero eso no lo veremos tanto, ¿no? Entonces, cosa posible, cosa necesaria y cosa imposible, dice Spinoza, ¿no? Eso es como una suerte de cosas que existen, de ontología. Dice Spinoza, llamo imposible aquella cosa cuya naturaleza implica contradicción que exista. O sea, un triángulo cuadrado, por ejemplo. O sea, un triángulo cuadrado es una contradicción porque además sería una contradicción que existiera, ¿no? No existe. Hay cosas imposibles en ese sentido, ¿no? Un círculo cuadrado, ¿no? Por ejemplo, un triángulo de 3 lados, cosas así, cosas de ese estilo, como del ámbito ideal, que suenan raras, que suenan contradictorias. Hay cosas necesarias, dice Spinoza, aquellas cuya naturaleza implica contradicción que no exista. Dios es un ser, es el único quizás ser necesario que entra, ¿no? Y las cosas posibles, o sea, aquellas cuya existencia no implica por su naturaleza contradicción que exista o no exista, ¿no? Pero cuya necesidad o imposibilidad de existir depende de causas que no son desconocidas. Mientras fingimos, percibimos su existencia, pues si la necesidad o imposibilidad de existir depende de causas externas nos fuera conocida, no podríamos fingir nada acerca de ella, ¿no? Lo resumo, no sé si más nos queda claro. Cuando tú ves un objeto sensorial, un árbol, ese árbol, al conocer su existencia, no estás conociendo sus causas. Las causas que trajeron a la existencia ese árbol, las desconoces. Y ese árbol debe su existencia a otras causas, que no es el mismo. Yo igual, ustedes me ven y ustedes desconocen las causas de mi existencia. Ustedes no saben quiénes son sus papás, cómo llegué al mundo, o sea, desconocen las causas que me dieron mi ser, mi existencia, ¿no? Entonces yo, en algún sentido, soy un ente posible que ustedes pueden fingir, pueden percibir mi existencia,
pero por el hecho de percibir la existencia, no conocen mi esencia. No conocen mi esencia. Y así con el mundo, o sea, este tipo de cosas posibles. Total que de todas las cosas posibles, solo podemos tener ideas ficticias. Solo hay ideas ficticias de las cosas posibles, ¿no? Mientras que de las otras sería algo necesario, ¿no? Entonces, un poco esto rápidamente, ¿no? La idea es que hay una conexión entre estas esencias, ¿no? Y al conocer la esencia necesaria de las cosas, podemos muy bien darnos cuenta de la imposibilidad o necesidad y así evitar errores, ¿no? Solo podemos fingir algo si desconocemos su esencia, ¿no? Solo podemos fingir algo si desconocemos su esencia. Esto de fingir es como una suposición, como algo de la imaginación. Por ejemplo, los caballos no son animales. Alguien puede decir que eso es verdad solo si desconoce la esencia. Pero si nosotros conocemos la esencia de algo, podemos muy bien darnos cuenta de si es algo necesario o si es algo imposible o contradictorio, ¿no? Entonces, al conocer la esencia del caballo, sabemos que los caballos son animales, que ser caballo implica ser un animal y solamente nos podemos engañar si desconocemos la esencia, ¿no? Todo esto para decir que necesitamos conocer la esencia de las cosas, ¿no? Un poco para allá, ¿no? Esta frase, no quisiera quedarme en esto mucho, pero nada más, esta frase me gusta y creo que nos dice mucho de Spinoza, de lo que va a venir después. Dice, cuanto menos se entiende la mente y más cosas perciba, mayor poder tiene de fingir, o sea, como de engañarse. Entre menos entendamos y más percibamos, estamos más sujetos a engañarnos. Y cuando más vamos comprendiendo el orden de las cosas y de las esencias, menos poder tiene la mente de engañarse. O sea, el acento es en la comprensión del mundo, porque entre menos comprendemos el mundo, somos más proclives a fingir cosas que no son reales, a pensar cosas que no.